Nos pareció de suma importancia abordar esta problemática, ya que podemos percibir a diario cómo la ansiedad es un factor que afecta de manera notable la vida de un gran número de personas y más específicamente cómo afecta en el ámbito del rendimiento académico en estudiantes universitarios. A su vez, nos resultó inquietante descubrir qué factores son causantes de ansiedad y qué aspectos inciden negativamente en el rendimiento académico de los estudiantes promedio. Dicho estudio se enfocó en estudiantes universitarios mayores de 17 años, abarcando así sujetos pertenecientes a la población adolescente y adulta, originarios de la provincia de San Luis y de otras provincias del país. Los mismos desarrollan sus estudios en distintas universidades e institutos, por lo que hubo limitaciones en la recolección de datos en cuanto a ese aspecto. El estudio tuvo lugar durante un periodo cuatrimestral del corriente año 2021. Renombradas investigaciones un tanto recientes afirmaron que uno de cada tres individuos en el transcurso de su vida padecen algún trastorno de salud mental, siendo los trastornos de ansiedad uno de los más preocupantes y recurrentes de los últimos tiempos. Spielberg define la ansiedad como una reacción emocional desagradable producida por un estímulo externo que es considerado por el individuo como amenazador, produciendo en ello cambios fisiológicos y conductuales en el sujeto. De hecho, según estadísticos de la Organización Panamericana de la Salud, los trastornos de ansiedad son el segundo trastorno mental más discapacitante de la mayoría de los países de la región de las Américas, con Argentina posicionada en cuarta posición con un 5,4%. Por otro lado, Chadwick indica que el rendimiento académico es la expresión de capacidades y de características psicológicas del alumno, que son desarrolladas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son logros académicos a lo largo de un periodo o semestre, el cual se sintetiza en una calificación final. Asimismo, el rendimiento académico puede verse perjudicado por múltiples factores, sobre todo cuando los individuos empiezan un proceso de transición y adaptación, donde comienzan a consolidarse proyectos de vida futuros. Se asumen nuevas responsabilidades sociales a cumplir la mayoría de edad e innumerables presiones que inciden en el mismo, tal como es el comienzo de estudios universitarios, lo cual implica cierta toma de decisiones que frecuentemente generan ansiedad. De esta manera, se establecieron como objetivos generales indagar la presencia de ansiedad en estudiantes universitarios de San Luis y otras provincias del país y establecer una relación entre ansiedad de estado, ansiedad rasgo y rendimiento académico. Y como objetivos específicos, investigar la manera en que los estudiantes perciben su propio rendimiento académico, indagar si existen diferencias entre distintos sexos respecto a ansiedad de estado y ansiedad rasgo, y si la misma varía según la edad del estudiante, y estudiar si el rendimiento académico varía en relación del sexo del estudiante. El diseño de la investigación es de carácter cuantitativo transversal, adoptando un modelo descriptivo correlacional para su realización. Se trabajó una muestra no probabilística e intencional compuesta por 201 estudiantes universitarios, un total de 163 mujeres, 37 hombres y un individuo que prefirió no decir su sexo, con edades comprendidas entre 17 y 35 años. En cuanto a instrumentos, se procedió a utilizar el inventario de ansiedad de estado rasgo, STAI de Spielberg, con su adaptación al castellano para medir la variable ansiedad en sus dos dimensiones, estado haciendo referencia a una condición emocional transitoria y rasgo refiriéndose a una propensión ansiosa relativamente estable del individuo. Por otro lado, se utilizó un instrumento elaborado por los investigadores para medir el rendimiento académico, el cual contaba con una serie de 21 preguntas con distintos patrones de respuesta, como, por ejemplo, ¿cómo considera su rendimiento académico respecto a sus compañeros? Con una serie de opciones mejor, igual, peor que la mayoría, nivel de asistencia a clases, entre otras. Con ambos instrumentos, más datos demográficos al comienzo, tales como sexo y lugar de origen, se elaboró un cuestionario en la plataforma Google Forms, el cual fue difundido por medio de redes sociales a distintos estudiantes que lo realizaban de manera voluntaria. Luego de cumplir con el objetivo en cuanto a cantidad de participantes, se procedió a cerrar el formulario y el mismo generó un Excel con la matriz de datos obtenidos, que al final se analizaron mediante el programa SPSS para el procesamiento de datos. Para mayor comprensión, se nombrarán los resultados más relevantes para nuestro estudio. En el análisis descriptivo se encontró una prevalencia de estudiantes mujeres de un 81,1% sobre el total de la muestra. Con respecto a ansiedad, se observó una media de 31,05 en la variable ansiedad de estado y una media de 35 en ansiedad rasgo. Y con lo que respecta a las variables de rendimiento académico que resultaron significativas en este análisis,
Un 74,6% percibe su rendimiento académico similar al de sus compañeros, a un nivel promedio. Un 60,2% manifestaron haber cumplido medianamente sus expectativas respecto a la carrera, un 40% dedican tiempo a sus estudios no muy frecuentemente y un 47,3% tienen un nivel muy bueno de asistencia a clases. En la prueba T para diferencia de media pudo observarse una diferencia de media significativa a nivel estadístico en torno a 4,81 favorables para la muestra de sexo femenino respecto a la variable ansiedad de estado y 5,99 favorables para el género femenino también respecto a ansiedad rasgo. A su vez, en cuanto a rendimiento académico, hay una mayor cantidad de mujeres que llevan sus estudios al día, que sienten nerviosismo previo al dar un examen y que problemas externos a sí misma le perjudican estudiar en óptimas condiciones. Por último, en el análisis correlacional se observó una correlación negativa significativa de baja intensidad respecto a las variables edad, calidad de los y las profesores y profesoras y calidad de adaptación de la universidad al ámbito virtual con ansiedad de estado. Y se observó una correlación positiva significativa de intensidad moderada respecto a las variables problemas ajenos me impiden estudiar bien, aunque haya estudiado me siento ansioso al dar un examen, en casi todos los exámenes me falta tiempo y me preocupo antes de dar un examen y afecta mi concentración respecto a ansiedad de estado y ansiedad rasgo. Los resultados analizados mostraron valores de ansiedad más elevados en mujeres que en hombres, tanto de ansiedad de estado como de ansiedad rasgo. Estos resultados coinciden con las afirmaciones realizadas por Valentín Martínez Otero Pérez, quienes indican que los valores medios de las puntuaciones directas en ansiedad de estado y ansiedad rasgo resultaron más altos en las mujeres que en los varones. De forma similar, pudo observarse que mientras más baja resulte la calidad de los profesores y de la actuación de la universidad al ámbito virtual, mayor grado de ansiedad de estado presentará el estudiante. Dichas variables no presentaron relación alguna con la ansiedad rasgo, dato que coincide con la investigación de Schmidt y Jonji Muñoz, quienes afirmaron el hecho de que la única dimensión que tiene correlación significativa estadísticamente respecto al rendimiento académico es la ansiedad de estado. En conclusión, se pudo demostrar la presencia de ansiedad en los estudiantes pertenecientes a la muestra, con un valor que se encuentra dentro del rango alto tanto en ansiedad de estado como en ansiedad rasgo, presentando esta última un valor más elevado. Asimismo, se observa que los y las estudiantes experimentan ansiedad de estado en mayor intensidad que ansiedad rasgo. A su vez, se observó que los estudiantes evalúan y perciben su propio rendimiento académico en un nivel promedio al compararse con sus pares. Este dato resultó significativo al observar que los valores respecto a la asistencia a clases y a la frecuencia de estudio por iniciativa propia se encuentran en niveles promedio, al igual que las expectativas de los estudiantes respecto a la carrera, las cuales se cumplieron medianamente. De esta manera, en general, se encontró un promedio de los valores alrededor de niveles promedio. Al establecer diferencias entre distintos sexos, se encontraron valores de ansiedad significativamente más elevados en mujeres que en hombres, tanto de ansiedad de estado como de ansiedad rasgo. En cuanto a rendimiento académico, no se encontraron valores demasiado significativos entre distintos sexos, aunque sí pudo observarse una leve incidencia en mujeres en cuanto a factores externos al individuo, emocionales o de cualquier característica que afectan su desempeño académico, donde las estudiantes de sexo femenino manifestaron mayores dificultades frente a dichos factores y a su vez manifestaron mayor preocupación y nerviosismo previo a un examen que los estudiantes de sexo masculino. Con lo que respecta a la edad, se observa que la ansiedad de estado aumenta en la medida que la edad de los estudiantes de la muestra disminuye, de manera tal que se puede afirmar una prevalencia de ansiedad de estado en los estudiantes más jóvenes de la muestra. También se pudieron establecer relaciones respecto a ansiedad de estado, ansiedad rasgo y distintas variables de rendimiento académico. Se observó cómo aumenta la ansiedad de estado en ellos al percibir una baja calidad en el dictado de la materia por parte de los profesores y al percibir una mala adaptación de la universidad al ámbito virtual. Ambos aspectos varían en torno a la perspectiva de cada estudiante, pero aún así los estudiantes coincidieron al evaluar este aspecto. Y por último, se puede afirmar la existencia de una relación positiva significativa donde ansiedad de estado y ansiedad rasgo aumentan frente a situaciones que implican para él y la estudiante problemas emocionales o de cualquier característica, escaso tiempo durante un examen y altos grados de preocupación o temor previo al mismo.